Todavía no sé por qué presioné play. Tal vez curiosidad, tal vez costumbre, o tal vez porque pensé que era solo otro archivo corrupto en mi viejo teléfono. Tenía un nombre extraño, solo una fecha de hace 3 años, la misma noche en que me mudé a ese departamento. Al principio no había nada, solo silencio. Luego un sonido débil, como alguien ajustando un micrófono. Fruncí el ceño. Pensé que el archivo estaba dañado, pero entonces lo escuché. Mi propia voz estaba hablando y desde el parlante del teléfono salió: "No confíes en la luz del pasillo". Hice una pausa como si estuviera esperando algo y luego continué: "Si parpadea 2 veces, no mires el espejo". Me quedé helado. Yo vivo solo, siempre he vivido solo, y nunca he dicho esas palabras en mi vida. En la grabación me escuché reír, pero no era una risa normal, sonaba así, fuera de sincronía, como si el sonido llegara tarde, como si algo no coincidiera con este momento. Entonces, hubo un golpe, 3 veces. Sentí como que se apretaba la mano alrededor del teléfono, pero en ese mismo instante alguien golpeó la puerta de mi apartamento. En la grabación mi voz susurró y el audio sí se cortó. Quedé inmóvil, el pasillo afuera de mi pieza estaba en silencio hasta que la luz del pasillo parpadeó una vez, luego 2. No miré el espejo, todavía no lo hago. Y lo peor de todo, cuando volví a abrir el archivo, había cambiado. Ahora tenía una nueva fecha de hoy y todavía estaba grabando. Esto me empezó a parecer raro después de varios días. No de una vez, no fue algo brusco ni dramático, solo repetitivo. Cada noche más o menos a la misma hora escuchaba lo mismo. El ascensor del edificio se detenía en mi piso, siempre en el mismo horario. Al principio no le di importancia, es un edificio viejo y el ascensor a veces se detiene solo o hace paradas raras. Pensé que era eso, pero después me empecé a fijar, porque siempre que se abría la puerta del ascensor no escuchaba a nadie bajar, ningún paso, conversaciones o algo. Solo el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose después de unos segundos. Una noche me asomé por la mirilla, no vi nada. El pasillo estaba vacío, solo el ascensor abierto. Me pareció raro, pero seguí con mi rutina. El celular, luego la televisión y me fui a dormir. Hasta que un día empecé a notar otra cosa. Siempre después que el ascensor se cerraba, alguien tocaba la puerta del departamento de al lado. 3 golpes suaves. Siempre fueron 3, no fueron fuertes ni agresivos, solo alguien que ya sabía exactamente dónde estaba. Un día le pregunté al vecino del otro lado del pasillo y me dijo algo simple, que no había escuchado nada ya que él se acuesta temprano. Eso me dejó pensando porque no me parecía que nadie más le diera importancia. Solo yo estaba notándolo y... bueno, una noche decidí esperar despierto, no hacer nada, solo escuchar. El ascensor se detuvo como siempre. Se abrió, silencio. Solo se cerró. Luego los 3 golpes. En la puerta del vecino estaba, pero esta vez noté algo distinto. No venían de su puerta, venían de la pared de entre los 2 departamentos. Me quedé quieto y, sin moverme, el celular vibró. No sé cuándo lo había tomado, pero tenía un mensaje de un número desconocido. Te estás acostumbrando. No respondí y los 3 golpes no volvieron esa noche. Pero al día siguiente el ascensor se detuvo antes de lo normal y esta vez se abrió en mi piso aunque nadie lo había llamado.
trabajo parecía fácil cuando lo ofrecieron. Cuidar una hacienda agrícola en el campo, lejos de la ciudad y durante las noches. No pasa nada por ahí, le dijeron. Solo hay que vigilar las instalaciones y encender las luces si se apagan y avisar si hay movimiento raro. El primer día, el guardia pensó que era el mejor trabajo que había tenido. Silencio total, cielo lleno de estrellas, solo el sonido del viento moviéndose entre los cultivos. Pero el campo de noche tiene una forma de hacerte sentir observado sin que haya nadie visible. La caseta estaba ubicada al borde de los sembradíos, con una única carretera de tierra que conectaba con la ciudad. No había señal de celular, solo una radio antigua para emergencias. A las 11:30 de la noche, todo era normal. A las 12:17 el generador de la luz parpadeó, y un minuto después se apagó por completo. La oscuridad absoluta. El guardia salió con una linterna y, seguro que es un corte común, se dijo. Encendió el generador manual, pero no volvió la luz. En cambio, escuchó algo, un sonido suave, como pasos entre los cultivos. Pero el maíz no se movía por el viento, se movía como si alguien caminaba entre él. El guardia apuntó con la linterna hacia el campo y nada, solo filas perfectas de plantas. Debe ser un animal, murmuró. Pero entonces la radio crujió. ¿Ya estás afuera? El guardia se congeló. ¿Quién habla? Respondió. Silencio. Luego otra vez. No salgas de la luz. El problema era que ya no había luz, solo la linterna. Decidió volver a la caseta, pero al girarse vio algo que lo dejó quieto. Las huellas. En la tierra húmeda frente a él había marcas de pies descalzos que salían del maizal y terminaban justo donde él estaba parado, como si alguien hubiera estado enfrente de él todo el tiempo, respirando sin moverse. Esa noche decidió no salir más, bloqueó la puerta y encendió una linterna de emergencia. Y esperó. A las 2:03 am escuchó golpes suaves, 3 toques en la puerta, una pausa. La radio volvió a encenderse sola. «Ya lo viste, ¿verdad?» El guardia no respondió. «No importa», dijo la voz. «Ahora te toca aprender el turno completo». Los golpes continuaron, pero ya no eran en la puerta, eran alrededor de la caseta, como si algo lo estuviera rondeando. Caminaron en círculo, lento, sin detenerse. A las 3:10 am la luz de emergencia empezó a parpadear, y en cada parpadeo el guardia veía algo distinto. Primero el campo vacío, luego sombras entre los cultivos, luego demasiadas figuras en pie mirando hacia la caseta. Pero lo peor vino después. En uno de los parpadeos vio a alguien dentro de la caseta, detrás de él, y la luz se apagó, y la radio susurró, por última vez. Bienvenido al turno de campo. Lo compró barato, demasiado barato como para hacer muchas preguntas. Era un auto de remate recuperado de un corral, viejo pero funcional. El tipo que se lo vendió solo le advirtió: «Ese auto tiene una historia, pero funciona bien». No dio más detalles. Los primeros días todo fue normal. Partía la primera, no hacía ruidos extraños, parecía un buen negocio. El problema empezó en una carretera específica, un tramo largo, solitario, sin muchas casas. Cada vez que pasaba por ahí, el auto fallaba. Primero pensó que era casualidad,
y después creyó que era demasiado repetitivo. Siempre el mismo punto, siempre el mismo vagón. Un día el auto se detuvo completamente, no volvió a encender. Estaba en plena carretera, sin señal, sin ayuda cerca, tuvo que caminar. Después de un rato vio una casa a lo lejos, una construcción simple, antigua, con luz encendida. Fue a pedir ayuda, golpeó la puerta y abrió un hombre mayor. Lo miró en un momento sin decir nada. «Se me quedó el auto allá atrás», explicó él. El hombre no respondió de inmediato, solo preguntó: «¿Qué auto?». Él lo describió, modelo, color, un par de detalles que recordaba. El hombre frunció el ceño, luego giró hacia el interior de la casa. Apareció otra persona también mayor. Se quedaron mirando entre ellos. «Ese auto», dijo uno de ellos, «es el que tuvo el accidente», el que quedó en silencio. Le explicaron sin muchos detalles que ese vehículo había estado involucrado en un accidente en esa misma carretera hacía años. Había sido recuperado y vendido como remate después. Uno de los hombres agregó: «Nunca lo habíamos visto volver por acá hasta ahora». El ambiente se volvió incómodo, no de miedo, más bien de reconocimiento, como si no fuera una coincidencia. Le preguntaron exactamente dónde se había detenido y él explicó el punto de la carretera. Los dos asintieron lentamente. «Es el mismo lugar», dijo uno. No dijeron mucho más, solo acompañaron de vuelta. Cuando llegaron, el auto seguía ahí quieto, apagado. Uno de ellos revisó el vehículo en silencio y después de unos segundos dijo: «Sí, es el mismo». Le ayudaron a encenderlo y partió sin problemas. Pero antes de irse miró por el espejo retrovisor y los dos hombres seguían ahí sin moverse, mirando el auto como si ya supieran lo que iba a pasar después. Esto me empezó a parecer raro después de varios días. No de una vez, no fue algo brusco ni dramático, solo repetitivo. Cada noche más o menos a la misma hora escuchaba lo mismo. El ascensor del edificio se detenía en mi piso, siempre en el mismo horario. Al principio no le di importancia, es un edificio viejo y el ascensor a veces se detiene solo o hace paradas raras. Pensé que era eso, pero después me empecé a fijar, porque siempre que se abría la puerta del ascensor no escuchaba a nadie bajar, ningún paso, conversaciones o algo, solo el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose después de unos segundos. Una noche me asomé por la mirilla, no vi nada, el pasillo estaba vacío, solo el ascensor abierto. Me pareció raro, pero seguí con mi rutina. El celular, luego la televisión y me fui a dormir. Hasta que un día empecé a notar otra cosa. Siempre después que el ascensor se cerraba, alguien tocaba la puerta del departamento de al lado. 3 golpes suaves. Siempre fueron 3,
No fueron fuertes ni agresivos, solo alguien que ya sabía exactamente dónde estaba. Un día le pregunté al vecino del otro lado del pasillo y me dijo algo simple, que no había escuchado nada ya que él se acuesta temprano. Eso me dejó pensando porque no me parecía que nadie más le diera importancia. Solo yo estaba notándolo y... bueno, una noche decidí esperar despierto, no hacer nada, solo escuchar. El ascensor se detuvo como siempre. Se abrió, silencio. Solo se cerró. Luego los 3 golpes. En la puerta del vecino estaba, pero esta vez noté algo distinto. No venían de su puerta, venían de la pared de entre los 2 departamentos. Me quedé quieto y, sin moverme, el celular vibró. No sé cuándo lo había tomado, pero tenía un mensaje de un número desconocido. Te estás acostumbrando. No respondí y los 3 golpes no volvieron esa noche. Pero al día siguiente el ascensor se detuvo antes de lo normal y esta vez se abrió en mi piso aunque nadie lo había llamado.